Bueno, vamos entonces con el modelo cinético molecular, ¿sí? También lo pueden encontrar como modelo cinético de partículas. A mí me gusta un poquito más ese nombre, pero lo puse acá como modelo cinético molecular porque es como más fácil, lo van a encontrar en todos los libros o buscándolo en internet, ¿sí? Pero a mí me gusta más un poquito más el nombre modelo cinético de partículas porque así lo podemos aplicar a otras cosas que no son moléculas. Eh, o también lo pueden encontrar como modelo cinético corpuscular, ¿sí? Pero eso, o sea, es lo mismo. Tiene distintos nombres, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Antes que nada tenemos que entender qué es la materia, ¿sí? El modelo cinético molecular va a ser una forma en la cual nosotros entendemos y comprendemos la materia a partir de ese modelo. Pero primero vamos a ver, ¿qué es la materia? A ver, nosotros vivimos en un espacio, ¿sí? Un espacio-tiempo en realidad. Y en ese espacio hay dos cosas, hay más, pero nosotros nos vamos a quedar con estas dos. Hay materia, que son las cosas que ocupan lugar en el espacio, y también hay energía, que no ocupa lugar en el espacio. Por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de celular, el calor, ¿sí? Son formas de energía y esa energía no está ocupando un lugar, ¿sí? Nosotros ahora nos vamos a centrar en la materia, que son las cosas que ocupan lugar en el espacio. Para entender la materia, ¿sí? Para entender y explicar su comportamiento y propiedades, se utiliza el modelo cinético molecular, el cual consta de tres postulados. Digamos que con estos tres postulados serían como tres premisas, tres pilares, tres, digamos, oraciones, no sería oraciones, pero sería fundamentos, ¿sí? Esos tres postulados, con esos tres postulados yo puedo entender un montón de, de las propiedades y el comportamiento de la materia, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos tres postulados. El primer postulado me dice que la materia es discontinua, ¿sí? Esto va un poquito en contra del sentido común, pero la ciencia vive en contra del sentido común, ¿sí? Lo que a mí me parece que es de una manera no lo es. Por ejemplo, a ver, yo salgo a la calle, miro para arriba, veo el sol que se mueve por arriba de nosotros, ¿sí? Y yo lo primero que pensaría, a ver, hoy en día nosotros ya tenemos interiorizado la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, pero si nadie nos lo hubiera dicho, salimos afuera y vemos que el Sol pasa por arriba nuestro, vemos que la Luna se mueve por arriba nuestro, pensaríamos que en realidad somos nosotros los que nos estamos moviendo a una gran velocidad y que esta bola gigante está girando y por eso vemos que el Sol se mueve. No, es una cuestión un poquito antiintuitiva, o sea, no es lo que primero se me vendría a la cabeza. Pensar que en realidad la Tierra se está moviendo va un poco en contra del sentido común. Y la ciencia vive estando en contra del sentido común, chocando contra el sentido común, porque cuando empezamos a analizar las cosas en profundidad no son tan claras o tan simples como nos parecía que eran, ¿sí? Y esto es una idea que también va un poquito en contra del sentido común, que la materia sea discontinua. ¿Y qué quiere decir que sea discontinua? Que no es continua, claramente. Y eso va a que está formada por pequeñas partículas y hay espacio vacío entre ellas. Entonces, si a este trozo de materia, que es un mineral, una roca cualquiera, ¿sí? hiciéramos un zoom gigante y nos metiéramos y pudiéramos ver su estructura, veríamos que no es lisa, sino que tiene materia y un espacio vacío entre partícula y partícula, materia, espacio vacío. ¿Sí? Obviamente si todas estas pelotitas estuvieran juntas, entre medio de ellas van a quedar huecos y espacios vacíos. Esa es la idea de que la materia es discontinua. Lo que no tiene que quedar más que nada es esta idea de que está formada por pequeñas partículas. Todo lo que es materia. ¿Qué es la materia? Lo que ocupa lugar en el espacio. Nosotros, que ocupamos lugar en el espacio, estamos formados por pequeñas partículas. El aire, que ocupa lugar en el espacio, si no sería imposible inflar una pelota, por ejemplo, con aire, o las ruedas de un auto, también está formado por partículas. El agua también está formado por partículas, sólidos, líquidos, gases, todo está formado por estas pequeñas partículas. Ese sería el primer postulado para entender cómo funciona, cuáles son las propiedades de la materia. Vamos al segundo. Ahora, claramente, si está formado por partículas, ¿por qué esas partículas se mantienen unidas, por ejemplo, en una pared, ¿no? Y no se desarman esas partículas. Bueno, justamente el segundo postulado me dice que existen fuerzas que van a mantener unidas a estas partículas. Estas fuerzas son de carácter eléctrico, ¿sí? Entonces, esas fuerzas son las que van a hacer que la materia, las partículas que componen esa materia, no se desparramen y no se dispersen por todos lados. Porque, a ver, si yo tengo un montón de bolitas y las quiero juntar, no se van a mantener juntas. Voy a tener que, qué sé yo, generar
o agregarles alguna especie de pegamento, ¿sí? Bueno, ese pegamento, para que mantiene unidas a esas partículas, son las fuerzas eléctricas que hay entre esas partículas, ¿sí? Y acá me dice, la intensidad de estas fuerzas es distinta para cada sustancia y determina el estado en el que se encuentra a una determinada temperatura, ¿sí? O sea que distintas sustancias van a tener distintas fuerzas entre esas partículas. Entonces, a una misma temperatura, alguna sustancia puede encontrarse en un estado o en otro. Ustedes ya quinto año tienen que tener clarísimo, ¿no? Que los estados de la materia son tres, los que más conocemos son tres, son como seis en realidad, pero ya son cosas más específicas. Lo que manejamos comúnmente son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, ¿de qué depende que algo esté en estado sólido, líquido o gaseoso? Bueno, va a depender, a una misma temperatura, va a depender de las fuerzas que haya entre las partículas, ¿sí? Digamos que una sustancia que tenga bastante fuerza entre sus partículas se van a mantener unidas en estado sólido, ¿sí? Y las que no tengan tanta fuerza van a estar en estado líquido y las que prácticamente ni siquiera tengan fuerza de atracción van a estar en estado gaseoso separadas y rebotando por todos lados, ¿sí? Y esto nos lleva a al siguiente postulado, que me dice que las partículas se encuentran en constante movimiento, ¿no? Esto también es un poco antiintuitivo. Pensar que esa pared, las partículas que conforman las paredes de nuestras casas están en constante movimiento. Sí, están en constante movimiento. Y eso hace que pueda generarse un cambio de estado. Ahora vamos a ir a ver qué es un cambio de estado. Ya lo tienen que saber, pero vamos a profundizar un poquito en esto, ¿sí? Entonces, teníamos que la materia está formada por partículas, hay fuerzas de atracción que mantienen unidas a esas partículas, que pueden ser más grandes o más débiles, ¿sí? Y que las partículas están siempre en constante movimiento. Y esto se relaciona con la temperatura, porque cuando nosotros medimos la temperatura de algo, lo que estamos midiendo es cuánto se están moviendo esas partículas, ¿sí? La temperatura es la medida de cuánto se mueven, en promedio, las partículas de un sistema. Un sistema es lo que nosotros queramos elegir, ¿sí? Yo puedo agarrar una porción del universo, digo, esto, qué sé yo, cualquier cosa, una porción de agua, un pedazo de madera, lo que yo quiera, eso es mi sistema y es lo que yo voy a analizar. Entonces, a lo que yo quiera medirle la temperatura, cuando le mido la temperatura, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo cuánto se agitan esas partículas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un GIF en donde me muestra que a una temperatura baja, no sé si llegan a apreciar, las partículas se están moviendo, ¿sí? En un cuerpo que sea sólido, se están moviendo, pero una velocidad un poco más lenta, digamos, ¿no? Y si yo aumento la temperatura, estas partículas empiezan a moverse cada vez más rápido, ¿sí? Esto, si ustedes tienen dudas, me preguntan y yo la siguiente clase vuelvo a explicar esto o hago foco en la pregunta que ustedes me hicieron y lo trato de explicar de otra manera o si no lo entendieron, ¿sí? Entonces teníamos hasta el momento postulado 1 que la materia está formada por partículas, postulado 2 que esas partículas se mantienen unidas por fuerzas de atracción eléctricas y postulado 3 que esas partículas se encuentran en constante movimiento, ¿sí? Cuando nosotros medimos cuánto se están moviendo esas partículas, estamos midiendo la temperatura de ese sistema que nosotros elijamos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un hierro a temperatura ambiente, por ejemplo, sus partículas podrían estar moviéndose como las que tenemos acá a la izquierda. Ahora, cuando empiezo a aumentar la temperatura, las partículas van a empezar a agitarse mucho más. Y por eso, por ejemplo, si yo tengo un hierro que está a 500 grados, cuando lo toco me voy a quemar, porque estas partículas se están agitando con mucha fuerza y cuando yo lo toco chocan contra las membranas de mis células y rompen todas esas células. ¿Por qué? Porque se están agitando muy fuertemente y las membranas de mis células no aguantan esos golpes y terminan destruyéndolas, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a lo que son los cambios de estado. Si nosotros empezamos a aumentar la temperatura, las partículas empiezan a moverse cada vez con mayor intensidad. Puede llegar a un punto en donde las partículas ya no puedan mantenerse unidos. La fuerza que mantenía unidos a esas partículas ya no resista y se separen o empiecen a moverse en más direcciones de las que se estaban moviendo anteriormente. Esto nos lleva a lo que son los cambios de estado, ¿sí? Esto también ya lo vienen viendo desde segundo, ¿sí? La idea es que al aumentar la temperatura, las partículas comienzan a moverse cada vez más. En el estado sólido, las partículas están
firmemente